Estamos al aire con Hernán Reyes. Te contaba que es vicepresidente de la coalición cívica ARI, es secretario parlamentario del bloque de diputados nacionales. Así que le agradezco que haya venido a Radiosónica ya varias veces, así que es un amigo de la casa. Hola, sí. Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No, gracias por invitarme. Bueno, contento. Bueno, la verdad que yo estoy muy agradecido que vengas y que nos cuentes tu visión de lo que es la realidad. Recién estamos hablando fuera del aire un poco de los medios de comunicación, reparto de pauta publicitaria, torta. Ustedes de la coalición cívica hace mucho que vienen hablando de este tema, lo que pasaba durante el gobierno anterior. ¿Cómo ves lo que está haciendo este gobierno? Si ves que el gobierno en algún momento tendrá que meterse a regular este tema. Sí, creo que es urgente y necesario que el gobierno de Cambiemos saque una ley de policía oficial para regular varias cosas. Y lo digo a nivel nacional, pero también a nivel Ciudad de Buenos Aires. Esto para un mensaje para Larreta. Ni en la nación ni en la ciudad no hay ley de policía oficial que regula. Regula qué comunicamos, cómo lo comunicamos y cómo distribuimos los fondos para comunicar eso. O sea, qué, cómo y cuánto gastamos en comunicar. ¿Quién comunica? El Estado. Vos sabés que hoy la verdad que las comunicaciones, la llegada directa al ciudadano, al vecino, respecto de la posibilidad de ofrecerle el servicio público, el nuevo programa, el mensaje de urgencia, está al alcance de la mano. Sin embargo, no hay regulación, entonces eso lo que provoca es una gran discrecionalidad, una utilización para beneficio propio de los funcionarios de gobierno, y creo que Cambiemos tiene una gran oportunidad. Se redujo muchísimo el presupuesto de publicidad oficial en la Nación, esto hay que decirlo, porque la verdad que era 2.400 millones y ahora estamos hablando de 800, ¿no? Algo sí, así. En realidad vos tenés que ver cuáles son las cajas que financian la publicidad. Durante el kirchnerismo las cajas eran Fútbol para Todos, ANSES, AFIP y Secretaría de Comunicación Pública. El gobierno de Cristina y de Néstor terminaron gastando en todo su gobierno punta a punta cerca de 20.000 millones de pesos, un equivalente a 4.500 millones de dólares, sin control. Hoy hay una reducción que tiene que ver con evitar gastar dinero donde no hace falta, pero lo cierto es que hay que planificar una comunicación pública y para eso es necesario una ley. La Ciudad de Buenos Aires la necesita y la Nación también. Bueno, ustedes están muy abocados dentro de la coalición cívica y vos particularmente a intentar que se comience a hablar y a sacar la ley de extinción de dominio de bienes de origen ilícito. Lilita es una de las abanderadas de este tema. Contale a la gente qué implica esa ley y cómo va a nivel parlamentario. Bueno, vamos por lo segundo. A nivel parlamentario tuvo media sanción en diputados y ahora está en Senado. Y en Senado hay medio que se están entreteniendo los senadores y no la están sacando. Lo cual es muy importante que toda la sociedad ponga la lupa sobre esa situación y presione a los senadores nacionales para que le den la media sanción que corresponde y podamos tener ley. Ahora, ¿qué es la extinción del dominio? Es una herramienta, un instrumento más que existe, que la Argentina incorpora para recuperar lo que nos robaron. O sea, Maxi, que hay hoy una forma de recuperar lo que a uno le roban, que es a través del decomiso penal. ¿Pero qué supone el decomiso penal? Que haya una persecución penal a quien me robó, una condena a esa persona que me robó, y una vez condenada, parte de la pena es el decomiso. Es decir, yo recupero el dinero que me robó y también recupero el auto con el que me robó, es decir, lo que me robó y lo que utilizó para robar. Bien. Pero tiene la dificultad de que necesita la condena penal. No sé, que hay un informe de ASIG muy interesante, o sea, los casos de corrupción en la Argentina son muchos, pero muy pocos llegan a juicio, muchísimos menos llegan a condena, y el plazo promedio de finalización de los juicios es de 14 años. Con esta ley, ¿qué nos permite la extinción del dominio? Nosotros ya no le hacemos un juicio a la persona. Es decir, no le hacemos un juicio a Lázaro Báez y necesitamos que Lázaro Báez tenga condena firme de prisión por 5 años y después recuperamos sus 5 millones de dólares que contó en la Rosadita. Nosotros hacemos un juicio a los bienes de Lázaro Báez. Entonces, más allá de la condena penal, de la condena personal. Claro, más allá de la condena penal o no condena penal, nosotros nos permite esta herramienta ir por la justicia civil, lo federal, pero civil, contra los bienes. Eso nos habilita a muchísimas cosas. O sea, es que en el mundo esto tiene que ver más con el crimen organizado vinculado a la trata, al narcotráfico. Viste que ahora pasa mucho que dicen que los hijos del Chapo Guzmán, que el Chapo Guzmán está preso en México,
Y los pibes no saben cómo manejar los miles de millones de dólares que tienen. Bueno, eso es producto de la actividad ilícita. La pregunta es, si el Chapo Guzmán está preso por tráfico de droga que lo encontraron con un camión con cocaína, ponele. ¿Qué hacemos con todos los miles de millones de dólares que tiene el Chapo Guzmán en México y en todo el mundo que ha lavado dinero, que no hacemos nada? Porque fue condenado, se recuperó el dinero del Chapo Guzmán sobre el delito que fue condenado. Pero todo el resto que todo el mundo sabe, bueno, vamos a hacerle un juicio a esos bienes y a recuperarlo para el Estado. Lo novedoso, y termino para no hacerla larga, lo novedoso del proyecto es que los bienes recuperados tienen destino específico. Salud, educación, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la trata. Eso es una novedad porque hasta ahora los bienes que recuperaban los administraba la justicia, medio del tuntún, y ahora por lo menos... eso. Sí, ahora por lo menos le dedicamos una finalidad específica. Bueno, vamos a ver entonces qué Eso hacen los habíamos senadores. hablado. Vamos a ver qué hacen los senadores y si en definitiva los senadores terminan apoyando, porque hasta donde tenía información quieren meterle varias modificaciones, ¿no? Sí, Y ahí en ese caso volvería a diputados. está bien que haya modificaciones. Lo importante es que la ley salga y sale con modificaciones que no pierda el espíritu. Nosotros necesitamos que haya una ley de extinción del dominio sin necesidad de condena penal. Porque si los tipos nos dicen, bueno, sí, se va a poder hacer un juicio a los bienes, pero una vez que esté condenado penalmente, lo que vamos a hacer es dilatar todo el proceso de recuperación de lo robado. Perfecto. Bueno, contame un poquitito tu evaluación de este cambio en 7 u 8 meses. ¿Cómo lo venís viendo vos del trabajo que haces cotidiano, es decir, en el Parlamento, que seguramente ves un cambio en lo que pasaba hasta el año anterior y lo que pasa ahora? Y después, bueno, nos metemos en la evaluación política. A ver, yo te digo lo que siento. Nosotros de la coalición cívica tomamos esta decisión de conformar Cambiemos porque creíamos necesariamente que había que hacer algo para cambiar. Y yo siento algo que es muy sencillo de entender. Tenemos muchísimos problemas, pero son todos problemas distintos a los que teníamos. Y eso para mí es un gran alivio. O sea, todos los problemas que tiene Argentina son nuevos, son distintos, pero son mejores problemas. Durante 12 años tuvimos un gobierno que concentró tanto el poder, que se convirtió en tan autoritario, tan discrecional, que nos había mareado un poco. El relato nos confundía y lo que era ficción parecía realidad, y lo que era la incorporación de grandes sectores era la negación del INDEC y los índices de pobreza y los índices de canasta básica. Me acuerdo que era la persecución a las consultoras privadas que daban respuesta frente al INDEC. Era... Sí, con el famoso índice Congreso, que ¿Te ahora acordás? también se da, pero por parte de la Pero no, oposición. pero acciones penales. Sí. Acciones penales contra los consultores privados. Discrecionalidad y corrupción en el manejo de la obra pública, en las rutas, en la vivienda. Mucha fragmentación social que para mí fue provocada. O sea, no fue una construcción natural, ni siquiera una construcción azarosa, fue premeditada. La idea de fracturar la sociedad en dos, esta famosa grieta, fue una propuesta del kirchnerismo que yo creo tenía que ver con la posibilidad de evitar la reflexión, llevarnos todos al blanco-negro, al pensamiento binario, al embrutecimiento de la discusión política, porque era funcional a una lógica de verticalismo en el poder político, de concentración del poder, de nosotros y ellos. Bueno, todo esto cambió. Y después vamos a los problemas que tenemos hoy. Y por supuesto creo que el mayor desafío que tiene este gobierno es la cuestión económica, sin duda. Cosas que se han hecho bien. ¿Discrepás, digamos, con muchas de las cosas que el gobierno hoy hace a nivel económico y crees que, por ejemplo, la coalición cívica o Lilita como líder de la coalición hubiese hecho de otra manera? Sí, en cierta manera hay muchas cosas muy positivas con las cuales nosotros estamos de acuerdo y acompañamos y apoyamos definitivamente. Y las quiero remarcar. La situación de los jubilados es quizás la medida de reparación social más importante de los últimos años, junto con la asignación universal por hijo. La ampliación de asignaciones familiares, la incorporación de monotributistas a la UH es muy importante, con lo cual invitamos a todos los monotributistas, carpinteros, plomeros que vayan y se inscriban en el monotributo, porque eso le va a dar el beneficio a la asignación. La salida de la cuestión macroeconómica, me parece que la salida del cepo y el acuerdo con los hold-down nos dejó en una posición relativa de mejor perspectiva, o sea, salimos del cepo sin un dólar disparado.
Ahora, por supuesto, hay cosas que hay que resolver y hay que medir. El tema tarifario fue mal planteado y me parece que ya estábamos hartos todos de estar de acuerdo. En la Argentina lo que hemos logrado es unanimidad. Había que corregir las tarifas. No se podía seguir sosteniendo un sistema tarifario tan regresivo en términos de que subsidiaba a todo el mundo por igual y aparte que nos lastimaba en términos de déficit fiscal y nos generaba mucha inflación. En eso estamos todos de acuerdo y estamos todos de acuerdo en que se hizo mal y por eso hay que corregirlo. Nosotros planteamos que nos parecía que había que haberlo hecho de otra manera con las audiencias y demás. Sí, fueron los primeros que lo dijeron dentro de la coalición gobernante, claramente. Claro, porque ahí me parece que pues hablaremos de la lógica de Cambiemos. Y después creo que hay un proceso que hay... Yo con el gobierno me parece que hay que entender algo. Hubo 12 años donde el Estado y los empresarios se achancharon de una manera tan grande, en un nivel de connivencia tan grande. Acá en Argentina no se compitió no con el extranjero, no se compitió puertas adentro. Internamente. Entonces vos tenés, vamos a decir, no sobreprecio porque es una idea, pero tenés sobrecosto en todos los servicios y en todos los bienes, atrás de un Estado que financiaba empresas, en muchos casos que no eran productivas, o que participaban de un populismo que no llevaba a ningún lado. Y ahora hay que salir de eso. Ahora no se puede salir de la noche a la mañana. Porque si vos salís de la noche a la mañana generás problemas en términos de empleo, en términos de producción. Entonces yo entiendo el sentido en el que el gobierno va, que es a la competencia, y yo tenemos un proyecto presentado sobre eso, pero creo que hay que ver la forma. Bueno, Hernán, el tema de empleo me parece que estás acomodando en la tecla, porque de alguna manera se intentó salir de todo esto que vos me contás, pero bueno, se dio la cifra ayer y no son muy alentadoras, casi a 2 dígitos, 9,3%. Sí, 9,3% en el último trimestre. Del INDEC, ¿no? Cifras del INDEC. Sí. A ver, da parecido a lo que daban las privadas antes. Claro. No podemos compararlo con el INDEC antes porque era ridículo el INDEC. Y esto también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Vos sabés por qué los tipos, por qué Moreno, Guillermo Moreno y toda su banda dejaron de publicar el INDEC, la canasta básica? Porque el último dato que les había dado de pobreza era 4,3 en el segundo semestre del 2013. Pero ¿qué pasaba? Como el precio de la canasta básica lo estaban subsidiando tanto lo iban bajando, y las paritarias iban arreglando en 25, en 30, más arriba. La tendencia era que la pobreza iba a ser 0 en 2 semestres más. Yo digo para que vean el nivel de manipulación, por eso los tipos dicen, no publicamos más pobreza. Por eso había dado el desempleo en Chaco 0%. Entonces, como primer punto de partida, reconocer la recuperación del Instituto de Estadísticas. Y como segundo, reconocer que hay un problema en la actividad económica y que eso tiene un problema de empleo, pero yo no me alarmaría tanto con el dato que da el INDEC, sino me preocuparía en ver cómo se sale de ese número, después de 4 años de no crear empleo privado, después de crecimientos muy casi vegetativos. Entonces, ahí iría yo. Y en este análisis que vos haces, inconvenientes en la actividad económica, mucho se habló de las famosas inversiones extranjeras. ¿Crees que ante la espera de eso en estos meses se dejó de lado un poco el mercado interno? Es que necesariamente las inversiones extranjeras están llegando, pero tienen un impacto con delay. O sea, esto sí. va a traer efectos. Porque el contexto en el mundo es complicado. Y bueno, tenés y en la Unión Europea también, entonces, por ahí, claro, es como que por ahí se esperaban inversiones, o se hablaba, se comunicaba de que las inversiones estaban al llegar, y bueno, eso no terminó sucediendo. A ver, tenemos problema con China. China está desacelerando su crecimiento. Está en 6,2 cuando estaba en 6,7. Ese coma de China es miles de millones de dólares. Brasil con problemas. Europa con problemas. Y nosotros saliendo de una crisis económica. Acá el problema de sábana corta, de nudo, pónganle como quieran. Yo soy de la idea de que tendríamos que tener una política un poquito más flexible con las tasas de interés, porque tenemos una tasa de interés del Banco Central muy alta, que eso ¿qué hace? Nos lleva a una baja de inflación, pero también nos restringe un poco la actividad económica. Claro, porque no alienta tanto la producción. Claro, toda esa plata no está dando vuelta en la calle, sino está en los bancos. Que obviamente también, ¿qué evita eso? Que vaya al dólar, y si el dólar se corre, tenemos inflación. O sea, lo que quiero decir es de difícil solución, el gobierno está transitando un camino, a mí me gustaría que sea un poquito más
relajado en términos de tasa de interés para que haya un poco más de actividad económica, porque en definitiva lo que estamos viendo es eso, un parate en la calle, que yo creo que se va a salir, necesariamente se va a salir. La inflación va a dar más baja y el año que viene va a haber un crecimiento económico. Me gustaría preguntarte si vos ves que Cambiemos está dentro del gobierno, cosa que Lilita dice todo el tiempo, nosotros formamos parte del gobierno, pero ¿crees que formar parte del gobierno también los hace tomar decisiones? Es decir, que los comparten en las decisiones que el gobierno toma. Si nos comparten, claro, preguntás? si les preguntan, porque una cosa es decir, yo soy parte de la coalición de gobierno, y bueno, hice que el PRO sea gobierno, y otra cosa es decir, bueno, mira, en lo real, en lo tangible, me preguntan esto que van a tomar, o me consultan, o me dicen, mira, voy a mandar este proyecto a la Cámara de Diputados, ustedes le quieren hacer una corrección antes. Es decir, ¿cogobiernan o en realidad es una alianza que los ha llevado al poder juntos? A ver, el gobierno es de Mauricio Macri, nosotros no participamos del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos es una coalición parlamentaria. Lita siempre explica bien, es un presidencialismo con coalición parlamentaria. En la coalición parlamentaria está la coalición, está el radicalismo y el PRO. Y el PRO ganó las internas y gobierna Macri. Ahora nosotros nos sentimos parte de Cambiemos. Para mí, yo no fui macrista nunca. Pero es interesante pero hay que entenderlo a la así. Gente este proceso, ¿no? Hay que entenderlo así porque lo importante, Maxi, es que nosotros podamos de una vez por todas transitar un gobierno no peronista que sea capaz de dialogar con el peronismo, pero llevarnos a un modelo político y económico distinto. Los debates que nos damos dentro de Cambiemos son debates llenos de diversidad, llenos de tensión, pero que tienen un sentido. Ese fortalecimiento de Cambiemos para mí es el desafío. Por eso a mí lo que me preocupa de Cambiemos es que algunos sectores piensen que es momento de ir a buscar gobernabilidad en el peronismo, cuando lo que tenés que hacer vos es fortalecer el Frente Cambiemos para después dialogar con el peronismo de un lugar de fortaleza. Pues si no vas a provocar dos cosas que te dan suma 0 o menos 10. Que debilidad dijo política. Algo ahí que al pasar no lo quiero. Diversidad y tensión dentro de Cambiemos que generan discusiones. ¿Esa diversidad y esa tensión son ideológicas? Bueno, ideológica, qué sé yo. Vos no, porque es interesante la pregunta cuando te dicen desde la oposición que el gobierno tiene un sesgo ideológico mirado hacia los más ricos, por ejemplo. Eso es una fantochada, te lo dicen los ricos eso. Los ricos que se robaron el país dicen que este gobierno tiene un sesgo hacia los ricos. Eso es un verso mundial. A mí me da, la verdad que en un punto, no sé. Porque en serio, gente que se ha hecho millonaria después de 10 años, que se preocupe porque este gobierno es para los ricos, es un verso mundial. Sindicalistas que se callaron la boca durante 12 años, cuando intervenía el INDEC, cuando no se publicaba inflación, que son multimillonarios, que estén preocupados porque es un gobierno para los ricos. Barrio Nuevo, muchachos, que parece un hombre simpático sentado en la televisión, y un hombre de consulta porque la tiene clara y te tira la posta. Es un tipo que hace 35 años está al frente de un sindicato, y él no viene a estar preocupado porque gobierna para los ricos. Con lo cual, una cosa es discusión ideológica, que me encanta, debatimos qué ideología en Argentina y en el mundo. Otra cosa es estos comentarios de esta gente. Las diferencias que hay en Cambiemos tienen que ver, sí, con modo de llevar adelante un modelo institucional y un modelo económico. Ahora estamos hablando de ideologías y de que se está buscando un fortalecimiento de Cambiemos, pero que cierto sector se está acercando al peronismo. La pregunta es, ¿cómo están viendo ustedes como coalición cívica dentro de Cambiemos este cierto acercamiento que vienen teniendo? Es que yo creo que hay que ir a un debate político. Yo creo que se equivocan muchos compañeros de Cambiemos, porque creen que eso les fortalece. Vidal se acerca fuertemente al peronismo. Sí, o por lo menos es la idea en la situación en la provincia de activar una pata del peronismo. Tendrá que ver por esto lo digo yo, el miedo a alguna contención llegado diciembre. A ver, una cosa es lo que vos discutís y debatís en los congresos provinciales, en el Congreso Nacional, porque necesitas acuerdos para sacar leyes, desde ya. O sea, si vos no tenés eso, no tenés... Sí, y pasa en todos los gobiernos, digo, y en todas las cámaras. Y en todo el mundo. Claro. Distinto es lo que digo, es construir un Cambiemos en su estructura política. Con el peronismo. Claro. Pero el problema no es que es con el peronismo, porque yo creo que la Argentina no sale sin peronismo. El problema es cómo te relacionás con el peronismo. Y la forma de relacionarse no es ninguneando al frente político Cambiemos y yendo al peronismo, porque tenés dos problemas. Primero, desarmás tu frente político, o lo minimizás, lo reducís, lo debilitas. Y después,
da señales claras de tu debilidad frente al peronismo. Y el peronismo no se preocupa mucho por vos. Hoy está con vos, mañana no está con vos. Entonces, y la Argentina de hace tantos años necesita una fuerza política que se dispute en sí mismo, pero alternativa, que es el desafío que tenemos que construir, porque si no volvemos de vuelta. Los argentinos, padecemos los gobiernos peronistas, sean de derecha, sean populistas, sean de izquierda, sean con violencia, sean sin violencia. Ahora, todo lo que no estamos en esos gobiernos, estamos afuera. Qué cagada, qué cagada. Una vez que armamos algo, vamos de vuelta a tocar la puerta. Hay que tener paciencia y creatividad. Yo no creo en esa gobernabilidad prestada. Tampoco soy inocente. Digo, no hay diálogo, no, por supuesto. Dentro de la misma estructura de Cambiemos, la Unión Cívica Radical que dice, bueno, yo le presté la estructura para que Macri llegara a ser presidente. Lilita también dice, yo le presté mi credibilidad y mi honestidad para que, bueno, justamente... Ahora, también dentro del espacio de la coalición cívica, esto te lo pregunto, o sea, no lo asevero, pero claramente uno habla con gente y también se sabe, existe un cierto malestar porque la gente de la coalición cívica no tuvo cargos ni institucionales ni tampoco se los ha puesto, porque se perdió la interna claramente, y no han ocupado lugares dentro, por ejemplo, del Congreso en la última elección. No, por lo menos de la coalición cívica no tenemos ese problema. Bien. No sé con quién hablaste, Maxi, pero te digo, algún compañero, no, amigo. vamos a insultar. No. Pero voy a hablar con los compañeros. Pero no, te quiero decir, nosotros no estamos mal por no participar del gobierno, porque de cargos ejecutivos, digo, pues sí participar como un protagonismo muy grande en la Cámara de Diputados de la Nación, pero no participamos del gobierno por una decisión de no incorporarnos en determinadas funciones, porque nos parecía que era el gobierno de Macri el que debía armar sus equipos. Bien. No significa eso que en el día de mañana no se puede incorporar algún dirigente del partido en cargos de relevancia. Pero nosotros no estamos mal, no. Es parte del debate, o sea, no. Te repito, estamos muy comprometidos con Cambiemos porque creemos definitivamente que Cambiemos debe tener un buen resultado. No solo, que va a trascender, que debe trascender al propio PRO, al propio radicalismo y al propio Macri. Hernán, ¿van a las PASO por separado, digamos, como partidos, o piensan ir con una lista unificada? Porque, a ver, falta mucho, yo sé que falta mucho, pero claramente uno empieza a hablar con ciertos sectores. ¿Piensan ir como PASO, como separado, como coalición cívica, o lista unificada en algunos sectores, depende del distrito? Sí, bueno, por supuesto vamos a ver cada distrito, la particularidad y demás. También vamos a ver el sistema electoral que se termine dando. Pero fundamentalmente vamos a decidir nuestra estrategia a fin de año. Ah, bien. Tenemos un Congreso Nacional y ahí nos sentaremos entre todos a evaluar qué es lo conveniente en cada distrito, si es conveniente la unidad, si es conveniente ir a las PASO. Eso está por verse. Uh-huh. Bueno, la verdad que yo te agradezco que hayas venido nuevamente a Radio Sónica. Como siempre, te preguntamos por todo. Me gustaría tu evaluación general del gobierno de Macri. Bueno, malo. ¿Qué alentarías que se haga en estos próximos meses? Yo creo, ley de defensa de la competencia. Urgente Bien. Tratamiento en el Congreso. Necesitamos que los empresarios compitan y se cartelicen, que cumplan las multas y las condenas penales que nosotros pensamos que tienen que existir. Ley de Policía Oficial me parece que es importante que la haya. Reforma política, gran ley. Ley de acceso a la información, gran ley. Jubilados, gran ley. Reforma política está metida. O sea, se viene. Con lo cual tengo una visión positiva del gobierno, más allá de algunos errores que los manifestamos, pero muy comprometidos con que en Argentina tiene que haber una alternativa. Y esa alternativa es Cambiemos. Bueno, muchas gracias Hernán Reyes por haber venido nuevamente a Radio Sónica. ¿Tú sabes que me gustaría que le cuentes a la gente que está a través de Periscope tu Twitter? Si le quieres dejar algún mensaje. Hernán, estoy pensando. No soy muy tuitero, ¿no? Sí. No soy. ¿no? Hernán L. Reyes. Ah, buenísimo. Sí, soy tuitero, pero no tanto. O sea, tengo que meterle más chispa, me parece. Sí, más Periscope, más... Sí, estoy medio quedado, pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias.